El Ecuador no es el delincuente de la calle el problema, en el Ecuador es el delincuente político. Si quieren que el policía nos cuide y actúe, denle un marco jurídico. Los criminales siempre van a deslegitimar, no solamente a la policía, sino al liderazgo. ¿Por qué no podemos controlar toda la costa del Pacífico con radares argentinos, chilenos, peruanos, ecuatorianos, hasta el Golfo de México? Puede decir dispare y mate, y el policía dice su orden y cumple. No, el policía es un ser humano primero. No habían pasado 5 horas y ya teníamos más de 250 cadáveres en el estadio, pero nadie quiere adelantarlo, como sucedió con Fernando Villavicencio. Nosotros tenemos botes de remo y ellos utilizan submarinos. ¿Sabe cuándo le robaron? Le robaron el 16 de abril, el día del terremoto. Ese día estaban tomando el avión algunas personas del Instituto de Seguridad Social hacia Estados Unidos a la creación de la universidad, y se concretó en el año anterior en la Asamblea Nacional. La Policía Nacional hace mucho más de lo que nosotros vemos, muchísimo más de lo que nosotros vemos, y deberíamos reconocerlo. Soy Daniel Rojas. Bienvenidos a un espacio donde la experiencia y la sabiduría de guerreros, líderes y emprendedores se convierten en una enseñanza invaluable para el camino del éxito. Recuerda que las experiencias son lecciones y las lecciones forman grandes líderes. Buenos días, Ecuador. Buenos días a todos nuestros videntes que estamos aquí hoy en nuestro nuevo programa, una nueva etapa luego de una recesión. Vamos a presentar a un líder que ha construido una carrera laureada y ha construido una personalidad de liderazgo, de lucha constante, un personaje ícono de nuestro país. Muchas veces nosotros vemos al uniformado, pero no vemos al ser humano y no vemos la realidad. Y este programa de Grandes Líderes es para eso, para ver esa realidad. Y esa realidad es la que hoy nos viene a contar mi general Patricio Carrillo. Mi general, muchas gracias por estar aquí en el programa Neurodaros. Para mí es un honor tenerla aquí, mi general. Patricio Carrillo, cuéntenos un poquito, mi general, de Patricio Carrillo, ese líder ícono que ha tenido etapas importantes en nuestro Ecuador, en nuestra historia del país, y su historia personal, pues también, mi general. Bienvenido. Gracias, Daniel. Un saludo a todos quienes nos miran y nos escuchan a esta hora en el programa Neurodaros. Mire, Patricio Carrillo es un joven ambateño con sueños, ilusiones, igual que todos. Proviene de una clase media, educado en el sistema público. Yo estudié en el Colegio Bolívar en la ciudad de Ambato, un colegio centenario. Mis padres fueron servidores públicos, mi madre profesora, mi padre trabajó en el Banco de Fomento, llegó a ser gerente regional en su tiempo, que a los 18 años decidió junto a un grupo de amigos incursionar en la institución policial. ¿Y por qué? No porque en realidad haya definido una enorme vocación. A finales del 90 y a inicios de la democracia en el 80, el Ecuador vivió varios eventos, entre esos una guerra con un vecino país que llamó a un sentido patriótico, y la mayoría de jóvenes de mi barrio fueron para instituciones como Fuerzas Armadas y otros para la Policía Nacional. Y así fue como llegué. Yo no conocía mucho del mundo sin embargo, el deporte que practicábamos en el colegio, en el barrio, con los amigos, nos incursionó. Y luego fuimos desarrollando una carrera con todos los problemas. Iniciamos como cualquier policía, patrullando las calles, amaneciéndonos en la vigilancia de las ciudades. Los problemas eran distintos, no eran los problemas, sino eran las amenazas que hoy vivimos. Pero tampoco es que no había o no existía violencia. Existía violencia, existía una criminalidad, no de la forma como hoy la estamos experimentando, pero existía. En ese crecimiento y en ese desarrollo profesional transcurrieron 38 años. Yo he pasado por todos los grados jerárquicos. Fui
creería yo, un estudiante destacado. Fui de las primeras antigüedades en mi curso. En el Estado Mayor terminé siendo la primera antigüedad. Y en el año 2016 fui ascendido al grado de general. Nos correspondió vivir momentos duros, muy duros, como el terremoto de Pedernales. Luego tuvimos en el año 2018 eventos como el operativo para retirar mineros ilegales en Buenos Aires, 5.000 mineros ilegales que fueron desalojados con un operativo que yo creo que fue muy reconocido a nivel inclusive internacional. No hubo un accidentado siquiera en esas lomas que había que descender con las personas, con niños, con un sinnúmero de riesgos. Luego en el 2019 tuvimos el gran paro nacional, la irracionalidad política que llevó a unos niveles impresionantes. Sin embargo, el Estado y la policía hizo lo que debía hacer, cumplió dentro de lo que los principios democráticos permiten, porque no hubo ni abusos ni exageraciones. Sin embargo, quienes se expusieron a los riesgos pudieron tener algún tipo de complicación. Bien. En el año 20, en el 2020, vivimos la pandemia a nivel mundial y me correspondió dirigir la policía en esos momentos. Entonces, yo creería que esa formación profesional y esa voluntad y esa responsabilidad con los ciudadanos nos ha permitido realizar una carrera al interior de la policía que es compleja, difícil, pero satisfactoria también. Antes de ser general, porque de ser general hay ya muchas facetas políticas de general, lo veo así yo. Patricio Carrillo, de subteniente a coronel, ¿cuáles son esas fases marcadas en Patricio Carrillo, en el oficial, en el líder de Patricio Carrillo? Esos tiempos marcados en su trayectoria, mire, en su carrera policial. Yo en la carrera policial tuve muchos momentos de liderazgo. Sí. Fui brigadier mayor de la escuela de cadetes, en lo cual me correspondía por antigüedad dirigir toda la disciplina al interior de la escuela superior. En ese momento éramos 120 cadetes de los 3 cursos. Luego fui instructor durante muchos años, formador de policías. Mis primeros alumnos se retiraron ya en las jerarquías de suboficiales. Ya se han retirado algunos alumnos míos como generales. Fui instructor en la Escuela Superior de Policía. Tuve la oportunidad de hacer varios cursos en diferentes lugares con diferentes ideologías. Yo me formé en Rusia, me formé en Japón, me formé en Estados Unidos, me formé en Chile, me formé en México, estuve en España. Es decir, hay una pluralidad de conceptos los que nos han permitido llegar hasta donde llegamos. Todo ese conocimiento, mi general, ese conocimiento, ¿le ha dejado a las nuevas generaciones? Claro, legado? Sin duda. Legado? Sin duda. Yo tengo escritos 4 libros sobre policía. Uno de esos, el último, lo escribimos con una fundación alemana, Konrad Adenauer, sobre economías ilegales. Un libro de policía comunitaria. Un libro sobre las vivencias y el liderazgo al interior de la policía. Sin duda, ha habido mucha doctrina generada. Yo fui director de planificación de la policía. Nosotros construimos en el año 2004 el primer plan estratégico, junto con un mando visionario de ese entonces, mi general Jorge Poveda. Quería un plan con 4 grandes objetivos para la policía y lo construimos en conjunto con la sociedad ecuatoriana. Un primer objetivo era mejorar la gestión operativa. Un segundo gran objetivo era mejorar la gestión económico-financiera de la institución para que los gastos de inversión realmente se traduzcan en una mejora continua y permanente de la institucionalidad. Luego, el tercer gran objetivo era el desarrollo del talento humano. Y mire cómo la policía se ha evolucionado. La policía, antes teníamos nosotros un porcentaje dentro del personal de policías que no había llegado a la formación secundaria. Pero a partir del plan estratégico nosotros ahora no tenemos
todos los policías tienen formación secundaria y un 40% de nuestro personal ya tiene título de tercer nivel. La oficialidad igual. Yo me formé en diferentes universidades, entre esas la Católica de Quito, la Católica de Chile. Entonces nos han permitido estos temas. Y el cuarto gran objetivo que en ese entonces ya teníamos era la lucha contra la corrupción. Y empezamos, fuimos la primera institución pionera, no solamente en el Ecuador, en América Latina, que introdujo las pruebas de confianza, pruebas toxicológicas, pruebas psicológicas, pruebas económico-financieras y pruebas, por sobre todo las pruebas que nos permiten establecer si existe ética y una conducta intachable en las personas, la poligrafía. Eso no ha querido, pero nosotros desde el 2008 lo hemos implementado. Políticamente hay muchos relatos que dicen que se han quitado, es mentira. La policía es una institución que permanentemente se depura. Sin embargo, también hay que entender que por los riesgos y por su trabajo está expuesta a demasiadas complicaciones en términos de conducta. Miren cómo es la realidad, ¿no? No sé si los jóvenes de ahora, los que aspiran a ser policías, y eso va a ese mensaje que les va dejando mi general: prepararse, capacitarse, estar a la vanguardia de la actualidad, de los que está pasando hoy en día, jóvenes que quieren ser oficiales, que quieren ser de línea. El mensaje que nos deja mi general, pero usted habla de ese conocimiento, de este vasto conocimiento de lo que usted ha adquirido. ¿Hay legado suyo en la Policía Nacional hoy en día? Yo creo que sí, hay mucha doctrina, insisto. Esa doctrina se ha transformado ya en una metodología inclusive de trabajo. La primera fue justamente la sectorización y la asignación de tareas a través de diferentes mecanismos de control. Me cupo el honor en el año 2005 de ser agregado de policía de la Embajada del Ecuador en Colombia. Y ahí se venía desarrollando lo que en Chile ya lo habían desarrollado como el plan cuadrante. Y nosotros acá lo trajimos para dividir en circuitos y subcircuitos. En el año 2006 fui jefe de operaciones en el Comando de Policía de la provincia del Guayas, en ese entonces con sede en Guayaquil en el cuartel Modelo. Y dividimos la ciudad de Guayaquil. Y empezamos a hacer un trabajo muchísimo más técnico. Ese legado ha permanecido durante todo este tiempo, porque hasta la actualidad se vienen manejando muchos de estos temas. Y cuando fui director de operaciones en el año 2018, de igual manera nosotros empezamos a traer ya la parte científica para la policía. Científica no solamente en la planificación operativa, sino también en la parte de la investigación criminal, porque ya advertíamos lo que estamos viviendo. Mire, el crimen organizado, el riesgo que ahora están viviendo la mayoría de sociedades, tiene que ver sin duda con términos como la criminología y la victimología. Y esta ha sido parte, pero ahí nace uno de los principales legados que yo creo que Patricio Carrillo ha dejado en la Policía Nacional. Peleé desde el año 2018 para la creación de la universidad y se concretó en el año anterior en la Asamblea Nacional. Al comienzo nos decían, es un sueño que no nos van a permitir a la gente, lo que prefiere la gente es tener instituciones que no conozcan mucho, medias ignorantes para poder utilizarlas en función de muchos aspectos, pero no, se logró y ahora hay que ver cómo esta universidad va transformando para que se entienda mejor el fenómeno. Porque al final el crimen organizado es un fenómeno social que tiene estatus político y sin duda tiene una economía que da poder criminal a muchos personajes que participan directamente en la reforma y en la modernización del Estado. Esto me parece que es un cambio trascendental y que va en su momento a impactar en las realidades que estamos viviendo en el Ecuador. Mi general, ver usted cómo ha venido viendo transformarse a la policía, pero hoy en la actualidad, ya que está afuera, ¿cómo ve a su Policía Nacional? ¿Cómo ve a su policía? ¿La ve equipada, la ve capacitada, la ve que con todo eso que usted quiso, la ve con la universidad de la Policía Nacional, la ve tecnificada?
Entonces, ¿cómo ve hoy a su Policía Nacional? Mire, yo a la policía le veo una institución sólida. Sin embargo, creo que el mando debe ser visionario en los riesgos que están presentes. Y uno de los principales riesgos es, sin duda, el debilitamiento, que no es accidental, un debilitamiento intencional muchas veces del interés político. El mando debe ser consciente de los riesgos que existen en la actualidad. La Policía Nacional conoce, la Policía Nacional comprende el fenómeno porque en la calle está permanentemente viviendo, pero sabe sin duda que hay mecanismos en el sistema de justicia que debilitan. Los anárquicos, los delincuentes, los criminales siempre van a deslegitimar no solamente a la policía, sino al liderazgo. Permanentemente van a estar creando relatos con estas fake news, falsedades para impactar de esta forma. Pero la policía debe ser sólida en ese momento y yo creo que es bien formada. Sin duda hay amenazas, hay penetración, hay mecanismos de corrupción que hay que identificarlos tempranamente, pero para eso mismo esta estructura institucional es la que debe primar. Esas fases íconos en su carrera laureada, mi general, como oficial de la policía y como líder en muchas situaciones, ¿cuáles las recuerda? ¿Cuáles son las que marcaron su vida a Patricio Carrillo? Mire, yo tengo muchos recuerdos. Desde la fe, por ejemplo, yo estuve presente en la misa del Juan Pablo II cuando visitó el Ecuador en el año 85 y solamente la presencia, más allá del discurso de fe que emitía, ya era como una bendición para mí en mi carrera. Y en el año 2015 también fui designado como seguridad de la visita del Papa Francisco. Yo le acompañé en todas las actividades que tuvo el Papa aquí y luego inclusive fuimos a hacer una escolta hasta Bolivia y Paraguay con la visita que tuvo a Sudamérica. Y estuve presente en muchos momentos en los que emitía unos mensajes que creo que alimentaron la fe para lo que venía. Pero además de eso, yo creo que en estas bendiciones, porque la oración de mi madre siempre ha sido tan fuerte, creo que me acompañó también la posibilidad de ser comandado por los mejores. Yo tuve y tengo gratos recuerdos de los primeros comandantes. Actuaron con firmeza para evitar que justamente yo crea que un pequeño espacio de poder y de libertad me iba a dar autonomía. Yo recuerdo excomandantes generales. El primer comandante que tuve fue Lenín Vinuesa, un gran comandante de la policía y comandante en el regimiento Quito, donde fue mi primera unidad. Está vivo. De él aprendí mucho, él sigue vivo, sin duda. Es Saludo a mi general Vinuesa. Un gran referente en la Policía Nacional. Y he tenido grandes comandantes, grandes compañeros, el general Patricio Pazmiño, una persona a la que respeto muchísimo, mi general Juan Carlos Rueda. Hay gente muy noble de la que ha aprendido muchísimo en términos no solamente profesionales, sino como ser humano. Otra faceta que le marcó en su carrera, en su vida. Los compañeros, sin duda. Soy de una promoción que no ha tenido muchos muertos. Hay promociones en que muchos compañeros han fallecido en actos de servicio. Nosotros fuimos la segunda promoción mixta, tengo compañeras mujeres y una compañera falleció. El resto vivos, pero son un sostén, también marcan la vida, porque esto no es un tema de egoísmo y de soledad, este es un tema de camaradería, de encuentro entre personas que no solamente tienen una forma de pensar similar y trabajan en lo mismo, sino que es una fraternidad que se va construyendo para poder sostener una fortaleza que se necesita
y no caer en las tentaciones. Cuando Patricio Carrillo fue designado en el terremoto de Pedernales, ¿cómo manejó ese escenario Patricio Carrillo para con la gente, para llegar a la gente que estaba devastada, la gente que emocionalmente estaba destrozada? Y llegó Patricio Carrillo ahí designado a manejar ese escenario. ¿Cómo lo manejó? Mire, el terremoto del abril del 2016 era un sábado tipo 5:30 de la tarde cuando sucedió. Yo me encontraba en un parqueadero en el subsuelo de uno de los centros comerciales junto a mi familia, y cuando ya empezamos a mirar las noticias, lo primero que se me ocurrió es llamar a alguien del mando y preguntarle: ¿qué hacemos? ¿Dónde nos tenemos que presentar? ¿Cómo hacemos para ayudar a la gente? Fui convocado inmediatamente al ECU 911, fuimos al ECU. En el ECU se estaban tomando decisiones de carácter política y también de carácter operativo. En ese momento me dieron la disposición de trasladarme, y ya las carreteras estaban colapsadas. No había pasos, además de que estábamos viviendo un invierno sumamente fuerte y teníamos bloqueadas las vías que trasladaban especialmente a Esmeraldas y a Santo Domingo. Tuvimos que hacer muchos transbordos. Sin embargo, a las 6 de la mañana del siguiente día, del sábado 17 de abril, ya estábamos en el lugar. Y lo primero fue ver la reacción de los compañeros. Teníamos policías nuevos, teníamos policías antiguos. Los policías antiguos, desgarrados sus uniformes, la gente les pedía ayuda, que querían remover los escombros porque todavía había posibilidades de encontrar vidas humanas ahí. Lo primero que había que hacer era salvar dentro de las 72 horas, ahí hay un procedimiento que se sigue, luego hacer una evaluación para buscar la forma de reconstruir. Y los primeros momentos fueron terribles. No habían pasado 5 horas y ya teníamos más de 250 cadáveres en el estadio. No teníamos herramientas inclusive para hacer no solamente identificación de las personas, sino también entregarles a los familiares y que puedan hacerles una sepultura digna, un manejo, un tratamiento adecuado. Pero también teníamos muchas vidas que salvar en esos momentos, y rudimentariamente la gente contrataba maquinaria, metía maquinaria, y teníamos que controlar todo este desorden. Había réplicas y también había que coordinar donde a nuestros policías, a los que fuimos destacados allá, que inicialmente éramos unos 350, donde les hospedábamos, cómo gestionábamos la alimentación, la hidratación, el liderazgo para que no, en su momento todos nos deprimíamos por esto, pero no podíamos perder la moral. Sin embargo, yo creo que fui con el mejor grupo humano, un grupo humano absolutamente comprometido. Sacamos adelante. ¿Quién se recuerda que le apoyó a usted ahí? Muchos. ¿Qué grado era? Muchos. ¿Coronel? Yo era coronel. Vamos, yo era coronel. Sí, podemos. Sí, y teníamos también la visita del mando ya en su momento. Mucha gente que era parte del equipo. Mucha gente. ¿Los lugareños? Sí, claro. Hubo una persona que nos prestó sus instalaciones alrededor de una piscina que él tenía. Se fue construyendo. Luego le expropiaron ese terreno y se construyó lo que ahora es la unidad de vigilancia en Pedernales. Un saludo a todos los manavitas de Pedernales. Sí. Un cordial saludo les enviamos desde el programa. Sí, y la gente sabe, los medios de comunicación, todos estuvieron ahí presentes. Pero luego vino algo que era mucho más complejo, que era en las condiciones de vulnerabilidad, y en esto yo quiero destacar el rol de la mujer policía. Porque en las condiciones de vulnerabilidad que existían en estos lugares había que crear albergues. Y para la decisión de los albergues nosotros estudiamos lo que sucedió en Haití con los cascos azules, lo que sucedió post terremotos en otras localidades, y sabíamos que no solamente las condiciones vulnerables de las mujeres les iban a llevar a algunas personas a unas debilidades, cometer actos de carácter sexual. Decidimos nosotros poner en los albergues a administrar a mujeres policías. No fue sencillo, había que primero convencerlas que dejen sus hogares, la tranquilidad y la paz de sus hogares, para trasladarse temporalmente, por periodos de 1 mes, a grupos de mujeres.
hicieron un trabajo excelente. Es uno de los mejores reconocimientos que ha tenido la policía en el manejo de albergues post-terremoto en Pedernales y en Esmeraldas. Gracias a las mujeres policías. Gracias a las mujeres policías. Un saludo a las señoras, señoritas, mujeres policías que hoy han marcado un rol muy importante en la gloriosa Policía Nacional. Sigan así. No se queden solo como policías, sino síganse preparando, síganse capacitando para hacer ese plus extra a la institución. La institución las requiere a ustedes, pero capacitadas, unas policías extraordinarias. Lo que dice mi general es real, se ha vivido eso y la policía se destacó por eso con ustedes, mujeres policías. Les enviamos un saludo desde el programa. Miren, y más cosas en el tema de las mujeres policías. Yo tengo que destacar, nosotros hicimos los primeros traslados cuando se cerró el penal García Moreno a los centros carcelarios, que también quiero decirlo, fueron construidos de una manera antitécnica sin duda y nos ha traído los problemas que nos han traído. Porque el sistema carcelario se basa en un principio criminológico que es: mientras más te vigilo, mejor te comportas. Y los panópticos que fueron creados por el primer criminólogo, Jeremy Bentham, eran justamente eso, un lugar donde con menos capacidades se podía controlar todos los espacios. Así eran las cárceles del mundo, así era el panóptico, el penal García Moreno, pero aquí se construyeron edificios aislados, separados. Y al final vivimos lo que ya hemos vivido. Las Naciones Unidas recomiendan centros penitenciarios de 600, pero al final es lo que había en el Ecuador, fue la decisión política, no se tomó en cuenta las advertencias que se hicieron y se construyeron. Pero a la policía le tocaba al final cumplir y trasladar a estos privados de libertad. No hay institucionalidad hasta ahora. Ustedes saben lo que es el SNAI. El SNAI es una institución muy básica. No se ha hecho las inversiones adecuadas en el talento humano, en la tecnología para el control de los centros penitenciarios. No hay una adecuada política penitenciaria. No hemos revisado la agenda de seguridad para fortalecer estos temas como Estado, no como institución. Porque este no es un problema de la policía, peor de los ciudadanos. Este es un problema del Estado ecuatoriano y hay que resolverlo desde esa dimensión. Pero cuando realizamos los traslados, había muchas mujeres privadas de libertad que debían ser trasladadas. El rol de la mujer también sumamente importante. Sumamente importante porque hay que entender, aquí ustedes tienen cerca un centro penitenciario enorme, con capacidad o más o menos sobrepasado sin duda, pero alberga a más de 10,000 personas ahí y interactúan mucho más. Abogados que entran y salen, visitas, todas las personas administrativas. Entonces, un flujo de personas mayor que en los aeropuertos. ¿Y cuál es el control que se hace ahí? ¿Cómo el rol de las mujeres es importante? Porque la mayoría de visitas son femeninas. Y el cuidado y el control que hay que hacerles y la supervisión para que no ingresen objetos prohibidos y peligrosos para los mismos presos es fundamental. Entonces, yo sí quiero destacar este rol de la mujer en los temas de seguridad, porque también el rol de la mujer en el delito va creciendo. Cada vez hay más participación de mujeres liderando organizaciones criminales, no solamente actuando o interactuando entre ellos, liderando organizaciones criminales. Entonces, esta policía yo creo que sí ha sido visionaria para ir creciendo. Lástima que los presupuestos para la inversión en instituciones como Fuerzas Armadas y Policía Nacional no se han hecho en la medida en que se necesita. Por eso hay que revisar la agenda de seguridad, porque de la agenda de seguridad, definir cuál es el rol nuevo del Consejo de Seguridad Pública del Estado, el COSEPE, el rol estratégico que debe tener en estos temas, para que ahí se definan las grandes operaciones que hay que hacer, el rol de la política exterior, para que no tengamos nosotros lo que hoy estamos viviendo. Un grupo de ecuatorianos que dice sí queremos cooperación internacional y un grupo de ecuatorianos que dice no queremos cooperación internacional. Y ese mensaje de división le mandamos a los otros países. Patricio Carrillo, ¿está bien o está mal que vengan tropas de otro lado, estadounidenses, de otro lado, a dar apoyo? Bueno, es que no es ese el concepto. El concepto es, el delito es transnacional y debemos actuar integradamente. Mire cómo opera el crimen organizado. Usted tiene trabajando en territorio ecuatoriano al Tren de Aragua de Venezuela, tiene operando a los carteles mexicanos, tiene operando a las pandillas salvadoreñas, salvatruchas, operando en Ecuador,
tiene a los disidencias y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y tiene a las guerrillas y a las fuerzas insurgentes del Brasil. Es decir, todos operan en función de un mercado que es las drogas y a partir de las drogas el tráfico de armas, el tráfico de migrantes, el contrabando, la minería ilegal, que son de enorme rentabilidad. Y nosotros, bajo conceptos falsos de soberanía, queremos mantenernos. ¿Cómo funciona en otros lados? Aquí cerca. ¿Cómo funciona en Colombia? En Colombia funciona, todos los países tienen agentes de inteligencia trabajando en sus embajadas. ¿Por qué? Porque el cruce de información es fundamental. Y no solamente trabajando en la embajada como sede, trabajando en los puertos, en los aeropuertos, trabajando en el sistema judicial para identificar a aquellos actores, tanto políticos como funcionarios del Estado, que trabajan para el crimen organizado. Eso se necesita. No es la posibilidad de tener una infraestructura y una sede, digamos, como una base militar aquí. No, pero seamos prácticos y reales. ¿Cuál es la capacidad que tiene la Fuerza Aérea para controlar el espacio aéreo? Los radares. En el Ecuador, ¿está hecha la inversión o hay que hacer? ¿Cuál es el presupuesto que se necesita? ¿Y por qué no podemos controlar toda la costa del Pacífico con radares argentinos, chilenos, peruanos, ecuatorianos, hasta el Golfo de México, colombianos, panameños, todito? Entonces, eso es lo que se necesita. Vamos al otro lado. ¿Qué capacidad tiene nuestra armada? ¿O vamos nosotros a comprar buques y misileras para controlar todo lo que sucede en la costa del Pacífico y alrededor de las Islas Galápagos en el Ecuador, con la pesca ilegal inclusive? Se necesita la infraestructura y las capacidades conjuntas de las armadas, tanto chilena, peruana, ecuatoriana, colombiana, para lograr controlar. Porque al final, ¿ellos qué utilizan? Nosotros tenemos botes de remo y ellos utilizan submarinos para trasladar la droga. Aquí se cree que la droga se va por los puertos porque hay una participación de los grandes empresarios. A veces la mejor mula es la que no conoce que lleva. ¿Cuál es el rol? Yo me pregunto, más que el rol de los contenedores contaminados, ¿cuál es el rol de las navieras? Porque son las navieras las que tienen contacto internacional. Al final, el tráfico de drogas se concreta ¿cuándo? No por lo que se embarca en el Ecuador, se concreta con lo que llega. ¿Cómo llega allá? ¿Será que nuestros delincuentes ecuatorianos tienen la capacidad de coordinación? ¿O esa es la integración que necesitamos nosotros? ¿Y cuántos agentes de policía o agentes de inteligencia ecuatorianos trabajan en los grandes puertos de Europa? Rotterdam, Hamburgo, en España, Algeciras, en todos estos lugares que reciben. ¿Cuál es el rol estratégico de todo esto? ¿Y cómo es el regreso de los capitales? Porque al final, ¿qué hacen? ¿Pagan aquí la mercadería o la pagan allá cuando reciben? Nosotros nos quedamos con la violencia, pero necesitamos ahora pensar que bajo este falso concepto de soberanía, hay que repensar la soberanía, porque el crimen organizado ha penetrado todo. Pensar que vamos a humillar a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional, porque tengamos nosotros interactuando aquí a funcionarios de control del sistema de defensa y de justicia, me parece que es un error. Y los problemas van a ser mucho más graves y necesitamos mucho más acercamiento. El tema es definir a quién nos vamos a acercar. Nos vamos a acercar a los dictadores como Venezuela, como Irán, como Nicaragua, como Cuba, o nos vamos a acercar a las democracias que también luchan por defenderse. Hay cosas que no se miran, pero en la policía sí hay preocupación, por ejemplo, en el tema de doctrina. Nosotros, si revisamos unas policías cercanas o unas policías en otros países, nos vamos a dar cuenta que ahí la visión de respeto a los derechos humanos es otra. Aquí permanentemente escuchamos a los líderes en momentos de desesperación discursos políticos de, por ejemplo, salgan y actúen, que yo les voy a resolver luego los problemas a ustedes. No. Un policía no va, porque un policía no está formado de la misma forma irracional como actúan los delincuentes. Un policía hay que en ellos
cada vez fomentar mucho más la doctrina de derechos humanos, pero hay que darle marco jurídico para que actúe. Por ejemplo, la legítima defensa privilegiada. Yo vengo sosteniendo esto durante mucho tiempo y fue motivo de la campaña política cuando participé como candidato asambleísta. 1.800.000 ecuatorianos nos dieron el voto porque creían en los principios que tanto Fernando Villavicencio proponía para luchar contra las mafias como el movimiento Construye. Sin embargo, son los mismos actores políticos los que no han permitido. Y en un año que ha transcurrido la Asamblea Nacional no han hecho ninguna reforma necesaria. No hay ni la ley de inteligencia, ni la ley de extradición, ni la ley de extinción de dominio, ni la ley de registro de ADN. Peor, vamos a tener marcos jurídicos sólidos como la legítima defensa privilegiada. Si quieren que el policía nos cuide y actúe de una forma mucho más firme contra los delincuentes, denle un marco jurídico. ¿En qué consiste la legítima defensa privilegiada? Consiste en que el policía tiene la iniciativa, no necesariamente tiene que esperar que se concrete el riesgo del delincuente, sino que la iniciativa podría tenerla, pero respaldando su procedimiento. ¿Qué se necesita? Que le provean del equipamiento adecuado. ¿Cuál es el equipamiento? Que no es solo uniforme, que es básicamente un body cam para que el policía registre con cámara el procedimiento y le pida al delincuente primero que cambie la conducta violenta que está teniendo. Y si no quiere, el policía puede hacer el primer disparo sin duda. No es abrir fuego a discreción, es darle el privilegio de la legítima defensa a quien nos cuida y no darle al irracional que nos ataca. Entonces, hay estos mecanismos que en otras sociedades ya han funcionado. Sin embargo, aquí hay movimientos políticos que lo que quieren es caotizar y lo que quieren es provocar. Y hay un discurso político que quiere invitar al policía, pero el policía no va a caer en estas tentaciones porque ya ha vivido. Vivimos el caso en Mascarilla con David Velastegui, vivimos el caso con Santiago Olmedo en Riobamba y hemos vivido muchos otros casos que al final el policía tiene que defenderse en soledad. Dentro de Patricio Carrillo, ¿qué le faltó como general, comandante general, y qué le faltó como ministro del Interior? Mire, siempre hay muchas expectativas que uno se pone al inicio, ¿no? Yo creo que cuando fui designado comandante general, creo que fue el momento histórico, para mí inclusive. ¿Qué vino? Vino la pandemia. Yo fui designado el 9 de enero del 2020 comandante general. Y el 14 de marzo estábamos cerrados, el mundo entero, bloqueados. Y lideré, creo que la mejor institución de ese momento fue calificada por los ecuatorianos. 9 de cada 10 ecuatorianos evaluó positivamente el trabajo y yo agradezco a todos que se comprometieron. Nosotros recorrimos el Ecuador entero y dentro de las limitaciones que existían, los policías se portaron brillantes. Saludo a la familia de los compañeros que perdieron la vida, cerca de 450. Tal vez ahí creo que faltó, pero el Ecuador es complejo políticamente. Creo que el Ecuador no da adecuados incentivos a quienes les cuidan. Y Fuerzas Armadas y Policía Nacional necesitan un poco más de estímulo y de incentivo, no económico, pero sí moral y de protección para la familia. Y ya cuando fui ministro, creo que faltó mucho tiempo. Yo fui designado a crear un ministerio. Yo llegué cuando no había Ministerio del Interior. 2 meses trabajando solo con un equipo de amigos para hacer aprobar en la Secretaría de Planificación, en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Finanzas el proyecto. Y cuando ya tuvimos la estructura con 2 grandes viceministerios, uno para enfrentar el crimen organizado y otro para enfrentar desde lo preventivo con los municipios la convivencia pacífica, ya me bloquearon. ¿Y me bloquearon por qué? Antecedentes. Un conflicto que se venía dando con los paros, en los cuales nosotros hemos mantenido una firmeza para proteger a quienes no están de acuerdo con esta forma irracional de levantarse, porque sí es un derecho reclamar, pero hacerlo dentro de los límites que el sentido común pide, sin afectar a terceros. Segundo, en ese periodo de ministro
Detuvimos a Leandro Norero y advertimos lo que venía ya en el caso Metástasis, Purga y Plaga con el sistema de justicia. Y además advertimos cómo criminalizaron la contratación pública en los municipios. Más de 40 municipios tenían contratos con las empresas de estos traficantes, porque esa es la realidad. Y negocios alrededor, no solamente de la obra pública en los municipios, sino también en el Ministerio de Salud, en los contratos de diferentes instituciones. Estos mecanismos creo que fueron utilizados por un poder político criminal que fue el que pidió a Patricio Carrillo. ¿Cuál es mi condecoración? A mí me sigue juicio político Peter Calo, un violador que está sentenciado este momento, y Patricio Carrillo está libre, caminando tranquilamente con su conciencia y su frente en alto. Si hoy fuera nuevamente ministro de Interior, Patricio Carrillo, ¿qué acciones tomaría? Bueno, si ante el escenario ahorita que está la inseguridad y todo eso. Mire, si a mí me propusieran ser ministro del Interior nuevamente, primero yo no aceptaría. Y no aceptaría porque las condiciones en el Ecuador no permiten. Nadie quiere adelantar al final un tema que a todos nos va a llegar, pero nadie quiere adelantarlo como sucedió con Fernando Villavicencio. El Ecuador está demasiado comprometido. Hay que entender cómo funciona la mafia. En el Ecuador no es el delincuente de la calle el problema. En el Ecuador es el delincuente político, el de corbata, el que no quiere la reforma en la Asamblea Nacional, el que no permite el pluralismo, el que no permite el debate. En la Asamblea Nacional está el principal problema del Ecuador. Por eso es que no hemos logrado hacer las reformas adecuadas. ¿Y por qué? Básicamente porque no hay debate. Ahí lo único que hay es formar una mayoría y esa mayoría extorsionarle al Estado ecuatoriano. Esa realidad tiene que cambiarse. Se necesita la reforma política, se necesita la reforma económica. Aquí hay embajadores que nos dicen 30.000 millones de dólares se lava en el Ecuador. Y no es que se lava en una tienda de barrio o se lava en una peluquería, se lava en el sistema financiero. Recuerde que le robaron 950 millones de dólares al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Allá iba general. ¿Qué acción usted en su tiempo tomó sobre este caso que también fue nombrado? Le saquearon al SPOL. Mire, ¿sabe cuándo le robaron? Le robaron el 16 de abril, el día del terremoto. Ese día estaban tomando el avión algunas personas del Instituto de Seguridad Social hacia Estados Unidos a firmar con un banco norteamericano todo este mecanismo. Pero además, anterior, en la Bolsa de Valores de Guayaquil y en el Banco Central ya se hicieron algunas operaciones manuales para transformar bonos de Estado en liquidez. Y pasaron 3 mandos en la policía sin que nadie diga nada. ¿Quién denunció eso? Eso denunciamos cuando fui comandante general junto a la ministra de ese entonces de gobierno, María Paula Romo, y junto al director del ISPOL de ese entonces, a un oficial muy distinguido, mi general Jorge Villarroel Merino. Ya, o sea, ¿ustedes en su liderazgo recuperaron dineros? Nosotros, el momento en que empezamos la denuncia, llegaron los ataques para cada uno de los 3. Le sacaron a la ministra Romo, me sacaron a mí de la comandancia general, le sacaron a mi general Villarroel del directorio del Instituto de Seguridad Social y empezaron a lanzar una serie de narrativas y de relatos falsos. Se han logrado recuperar, sin embargo, mire, cuando el presidente Lasso me ofreció ser ministro, yo le puse, no condiciones, simplemente le puse algunas cosas sobre la mesa que había que trabajarlas. La primera, recuperar la dignidad en la policía. Y para eso se necesitaba hacer los esfuerzos. Se lograron a través de diferentes acciones recuperar más de 350. Y quiero reconocer el valor del coronel Renato González en ese momento, porque se enfrentó inclusive contra un poder corrupto de la Contraloría, que quería desviar las investigaciones al igual que en la Fiscalía. Sin embargo, se logró. Se enfrentó a un poder que tiene que ver con la Asamblea Nacional. Quienes han presidido la Asamblea Nacional están relacionados con muchos nombres ligados al Partido Social Cristiano y a la Revolución Ciudadana que participaron en estos eventos. Y todos estos temas de dignidad en su momento se los pudo lograr. Segundo, en la parte esta también del talento humano, la Universidad de la Policía, todo eso se concretó. Y esa es parte en el corto tiempo, porque a mí me dejaron ser 5 meses
de los cuales, insisto, 2 me pasé aprobando el ministerio y a los 3 meses ya me sacaron. Pero me sacaron bajo un escándalo. Pasó muchas situaciones, el caso de la doctora María Belén Bernal. Sí, el caso de la doctora Bernal es un caso muy doloroso que no solamente explica lo que se vive en el Ecuador en términos de violencia de género, pero también yo creo que hubo muchas negligencias en ese entonces de muchas personas en la policía. Y no son personas de un nivel operativo básico, sino del nivel directivo. Una escuela superior de policía sin protocolos de seguridad como para que sucedan estos temas es sin duda cuestionable. Y yo cuestioné al mando de ese entonces, cuestioné porque les decía, ¿cómo es posible que pueda suceder esto? Sin embargo, cuando yo pedía una depuración en ese sentido, porque no se puede permitir que estos errores se vuelvan a cometer, el único que fue, que pagó con su cabeza fue el ministro. Y me parece que ahí sí hubo muchas, no actos dolosos, pero sí actos absolutamente negligentes. ¿Las matanzas en las cárceles? Las matanzas en las cárceles son hechos que son parte de este fenómeno irracional que vive el Ecuador y que tiene que ver no con la pésima convivencia que sin duda existe al interior de las cárceles, sino con un interés político. Cuando nosotros miramos los hechos y asociamos lo que está sucediendo en la política, lo que está sucediendo en las decisiones que se están tomando en materia económica, en materia social y muchos temas de investigación, estallaban las cárceles. Ahora, con las mismas capacidades fortalecidas por la presencia de Fuerzas Armadas, sin duda, pero con las mismas capacidades ya no existen. La pregunta es, ¿qué hizo que ahora exista una convivencia mejor en el sistema penitenciario? ¿El paro 2019? El paro 2019, sin duda, es un hecho que marcó a los ecuatorianos. En mí marcó muchísimo, muchísimo. Yo no era el comandante general, sin embargo, a mí me endosan toda la responsabilidad de liderazgo de la policía. Cuando yo asisto a la fiscalía a rendir las versiones en todas estas investigaciones, siempre termino entregando la información de manera transparente. No hay un policía en el Ecuador que pueda dar testimonio de haber recibido una disposición ilegal. Peor que la haya cumplido, porque primero son policías profesionales y saben, no es fácil, aquí no es cuestión, cree la gente que cualquiera puede decir dispare y mate, y el policía dice su orden y cumple. No, el policía es un ser humano primero, que no está formado para esos fines, y segundo, es absolutamente profesional y sabe distinguir lo bueno de lo malo. No hay disposiciones ilegales dadas y tampoco hay cumplimiento de esas disposiciones, porque si no sería una anarquía y un primitivismo en la institución, que eso no existe. Mi general, la Policía Nacional, una institución, como siempre la digo yo, laureada, ¿ha recuperado la dignidad, ha recuperado la credibilidad hoy en día? La Policía Nacional hace mucho más de lo que nosotros vemos, muchísimo más de lo que nosotros vemos, y deberíamos reconocerla mucho más. Yo creo que la mayoría de ecuatorianos que ha recibido la protección de un policía profesional vive agradecida, porque somos nosotros el reflejo de lo que es la sociedad ecuatoriana. Los policías nacen del pueblo, son parte del pueblo, trabajan con el pueblo y viven con ellos. ¿Cree que yo creo que depurarla? sin duda, siempre habrá un grupo reducido de personas que distorsionen su vocación, su trabajo, débiles ante una serie de circunstancias, otros no comprometidos, pero sí también amenazados, que se ven involucrados en estos temas. Mi general. Pero para eso justo está la tecnología y están algunos desarrollos que creo que son importantes y que hay que crearlos. Mi general, ¿cree usted que ese nominativo narcos generales está bien en la Policía Nacional? No, es que no es para la Policía Nacional. Yo creo que ahí se malinterpretó. Mire, cuando el embajador Fitzpatrick habló, él dijo, en el Ecuador se han metido con lo más sagrado, el fútbol. En segundo lugar, hay narcotogas, es decir, hablaba del sistema de justicia, y sin duda hay narcogenerales, refiriéndose a los niveles directivos de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional.
Aquí se ha malinterpretado pensando que es única y exclusivamente un sector, una élite de una institución, pero va mucho más allá, muchísimo más allá. Y esto no nos debe, no debe ser sorpresa, más bien debería ser un mecanismo permanentemente para estar ejerciendo el control. Insisto, los principios criminológicos. Mientras más te vigilo, mejor te comportas. Vigilemos mejor, especialmente la economía de quienes tienen mando en las instituciones, mando operativo, mando en todo el sistema, y vamos a encontrar mejores resultados. Mi general, bueno, quería que los ecuatorianos o los jóvenes tengan ese mensaje de Patricio Carrillo, con esa trayectoria que usted ha tenido, a la juventud que quiere ser policía, que quiere ser uniformado hoy en día. ¿Cómo sería esos valores que deberían tener, esa estirpe, esa gallardía? ¿Cómo sería a esos jóvenes ese mensaje de Patricio Carrillo? Quienes quieran vestir el uniforme deben comprender muchísimos temas. El primero, ustedes sirven a los ecuatorianos. Y si ustedes tienen amor por el otro ser humano, sin duda la policía es la institución que les espera. En segundo lugar, es una institución de permanente preparación, porque los fenómenos que nosotros atendemos, nuestra misión es tan compleja que necesita permanentemente. Así que si cultivan el hábito de la autoeducación, si son autodidactas, si les encanta leer, si son preocupados por los fenómenos sociales, la institución les espera. Y en tercer lugar, si aman a su familia, aman su apellido, aman el Ecuador, sin duda la policía es el espacio en donde ustedes deben estar, porque es donde podemos no solamente cumplir con nuestros propósitos y nuestros objetivos de vida, sino trascender a través de un trabajo bien hecho, correcto y profesional. Mi general, la corrupción es un problema muy grave que nos ha atacado a toda nuestra sociedad. ¿La corrupción le ha hecho daño a la institución? La corrupción le hace daño al Ecuador. No es un patrimonio de ninguna institución. La corrupción como concepto es un fenómeno social que no solamente degrada a las personas que participan, sino por sobre todo esto debilita la democracia, pervierte el Estado de Derecho y sobre todo genera uno de los derechos principales que deberíamos tener todos, la justicia. Mire el caso Metástasis. Nosotros somos de las sociedades que ha identificado la mitad de la Corte Provincial del Guayas presa con sentencia, ex directivos del Consejo de la Judicatura con sentencia, expresidentes de la República, y todo este tema relacionado a los mecanismos que genera la corrupción y que deja como pésimos, malos ejemplos, es el daño social. Ahora nos dicen y nos preocupa los jóvenes que se meten en las pandillas y en las organizaciones. Sí, pero digamos, los expresidentes que se meten en todos estos conflictos, ¿no? Y no es exclusividad tampoco del Ecuador. Recuerde lo que sucedió con el caso Sobornos en el año 2016 igual, el caso de Brecht. La mitad de presidentes latinoamericanos fueron observados y muchos de esos presos. Incluso uno se suicidó por los temas de corrupción. Sí, en general uno lo ve en la parte civil, pero el que es encargado de controlar esto, la seguridad y todo eso, cuando uno lo ve con sus compañeros uniformados, todo eso, estar metidos en estos actos de corrupción, o sea, ¿cómo lo ve usted? Afecta la moral, sin duda, impacta en la moral, mucho más si es alguien con mando, con jerarquía. Siempre esto genera no solamente al interior de la institución mucho caso conflicto. En el SNAI, no lo puedo nombrar, pero uno muchas veces se advierte, porque desde este programa también hablamos y atacamos a la corrupción, alertamos la corrupción desde nuestra ONG que tenemos también creada aquí en Neurodaros. Nosotros alertamos estos temas de corrupción y a las autoridades que están acá arriba, siempre que nosotros querramos hablar con usted,
ábranos las puertas, porque esto es muy importante. Le estamos advirtiendo, le van a robar su casa, por lo menos escúchenos, usted sabrá qué hace. Bueno, mi general, por su trayectoria, por todo eso que usted ha dejado en su legado, a los nuevos comandantes, a sus sucesores, ¿qué mensaje le deja, mi general, a los comandantes que están liderando ahorita a la gloriosa Policía Nacional? ¿Qué mensaje les deja? Mire, yo creo que para llegar al sitial donde ustedes han llegado no solamente se ha necesitado esfuerzo y preparación, pero ahora ustedes tienen la obligación de crear en las nuevas generaciones unos sentimientos no solamente de amor a la institución, sino por sobre todas las cosas de respeto a la profesión. Y es fundamental preocuparnos de que las nuevas generaciones cada vez tengan mejor comprensión. Cada vez el policía tiene que ser no solamente un vigilante de la calle, el policía tiene que ser un sociólogo, el policía tiene que ser un estudioso de los conflictos, el policía tiene que ser un gran orador, inclusive para motivar a la gente, para transmitir los sentimientos que desea transmitirlos. Tiene que ser un gran investigador, tiene que ser debe tener muchísimas más cualidades. No claro, solamente se necesita que estén mucho mejor preparados, con pensamiento estratégico, que cada vez traten de no politizar la institución. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es politizar los cuarteles, politizar la iglesia, ideologizar a instituciones. Eso ha sucedido en otros países como Venezuela. ¿Qué sentimiento le da a usted cuando el policía se despliega y no tiene ni dónde? Sí, hay que preocuparse del equipamiento, pero también hay que comprender la realidad nacional. El presupuesto de la institución es un presupuesto que solamente existe para gasto corriente. Son $1.000 millones aproximadamente los que se tiene al año. Sirve para pagar sueldos, salarios, sirve para lo básico, la movilidad. Pero hay que presentar proyectos adecuados para la inversión que hay que hacer, especialmente inversión en tecnología e inversión en la preparación. Hoy ya contamos con la universidad y la universidad puede ser un gran soporte para que estén mucho mejor formados y podamos encontrar esos presupuestos adecuados. El mensaje a las policías y policías que hoy están arriesgando su vida en las calles. Están en la mejor institución, sean dignos de llevar ese uniforme. Bueno, mi general, para mí ha sido un honor, siempre va a ser un honor y queda mucho que hablar con usted. Quiero agradecerle por habernos dado este espacio a la sociedad ecuatoriana. Esta es la realidad de Patricio Carrillo. Mucho se habla, muchas cosas negativas, pero también son cosas positivas que ha construido en su carrera. Esperemos seguirle viendo en escenarios políticos el futuro de Patricio Carrillo. Mire, el futuro, yo nunca he perseguido nada en mi vida. Se han ido presentando conforme las circunstancias van desarrollándose. Nunca he cerrado las puertas, más bien siempre se van abriendo mucho más ventanas. El futuro no es que tampoco diga que es incierto. Yo trato de estar actualizado en varios temas. Académicamente trabajo con varias instituciones nacionales e internacionales en conferencias. Creo en la democracia. Creo sin duda en que la decisión política que necesita el Ecuador hay que tomarla no desde la polarización, sino más bien desde la cohesión del Estado. Creo en las personas, creo en el ser humano y hacia allá vamos a caminar. Todavía creo que podemos dar mucho y lo vamos a hacer sin duda desde todos los espacios que podamos. Participar activamente en la política nuevamente creo que no lo veo muy cercano en mí. Sin embargo, creo que todos los ecuatorianos debemos estar haciendo política de diferente forma, en nuestra casa, en nuestro barrio, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Siempre hay que estar buscando cómo construir una mejor sociedad. Bueno, mi general, le vamos a entregar un presente del programa. Gracias a nuestro auspiciante principal, que nos ayuda a llevar el programa, la corporación FIMIT nos hace llegar un presente para usted. Conocemos que es hincha del Macará, deportista élite,
de esas altas esferas deportivas, le queremos entregar el exterior deportivo del cadete, futuro oficial de la Escuela Superior de Policía. Muchas gracias. Para que lo use. Usted sabe que ese es un símbolo, un uniforme es un símbolo para un uniformado. Entonces la empresa FIMIL le hace ese reconocimiento por venir acá a permitirnos sus enseñanzas, su trabajo que ha hecho en su carrera, mi general. Le felicito por todo eso y muchas gracias por venir al programa. Gracias, Daniel. Gracias a todos ustedes. Un gusto siempre. Un gran honor tenerle aquí a mi general Patricio Carrillo. Hoy en el muro de los grandes líderes nos va a dejar su huella, su recuerdo, que por aquí en este programa pasó un gran líder, Patricio Carrillo. Gracias, mi general. Gracias a ustedes, Daniel. Bien, y para despedirnos, la despedida de camaradería. Muchas gracias, mi general. Y recuerda que en el cielo siempre un ángel te va a cuidar. Gracias, Daniel. Muy bien, muchísimas gracias. Muy reconocido yo también. Bonito programa.